Bienvenido a nuestro encuentro síncrono número 1 de mecánica de fluido. Hoy estaremos hablando conceptos fundamentales, aplicaciones, diferenciación y desarrollo. Mecánica de fluido. ¿Qué es la mecánica de fluido? La mecánica de fluido no es más que un área de la física que estudia el comportamiento de los fluidos. Recuerda que un fluido es aquel condición de un cuerpo que puede estar en estado líquido o en estado gaseoso. También podría considerarse un estado semisólido como un fluido, dependiendo de su punto de fusión. Así que los fluidos, como su nombre lo indica, va a generar o van a ser caracterizados por desplazarse desde un punto A un punto B, soportar carga, soportar esfuerzo de corte, soportar sólidos, sobre todo en la parte de la flotabilidad, entre otras de las tantas aplicaciones. Para el caso de un fluido, líquido, pero también si el fluido es gaseoso, se desplaza, se comprime, se expande. ¿Sí? Veamos una aplicación de un globo aerostático. Un globo aerostático se llena con aire caliente, el cual es un fluido, y permite ascender de la tierra o del suelo. Se desplaza a través de las corrientes de aire, manipulando el ascenso o descenso en función de suministrarle más fluido, más aire caliente, o eliminando parcialmente el aire caliente que se encuentra contenido dentro de dicho globo. Pero también un embolopistón, si es un gas, entonces el fluido tiene un comportamiento que requerimos, que necesitamos que se genere una convención, una expansión, se está suministrando calor, es exotérmico, se está refrigerando, con la aplicación del trabajo. Una turbina de avión, un jet, trabaja, aparte de un sistema abierto, trabaja con un flujo de aire, o sea, un fluido en estado gaseoso, que es el aire, el cual entra a través de los álabes, generando rotación, pero al mismo tiempo, dicho jet utiliza fluido para la combustión interna, que es en el arranque de dichos motores, dicha turbina, el cual es combustible pues, líquido, como el caso de la gasolina para avión, que es benzina, o si vemos los cohetes, usa combustible sólido para mayor rendimiento. Entonces, en función de la aplicación de dichos fluidos, el análisis y el estudio va orientado en ese sentido. Dicho todo esto, vemos
como dije, es el comportamiento de los fluidos en reposo y en movimiento. Ya expliqué un poco a los tipos de fluidos que tenemos como elementos de trabajo. Y en nuestro núcleo temático, en la unidad 1, vamos a tener definición de fluido y propiedades de los fluidos. Así que un fluido lo podemos definir y al mismo tiempo mostramos su diferenciación y características, ¿sí? Como vemos acá en la lámina. Un fluido tiene la capacidad de deformarse continuamente. Esto es en función de cuando se le aplica, está recibiendo esfuerzos tangenciales. Recuerda que esfuerzos tangenciales o esfuerzos, estamos hablando de fuerza por unidad de área. Un principio hidráulico es un gato para levantar automóvil o algún objeto. ¿Y con qué se realiza? A través de la manipulación de aplicarle fuerza o esfuerzo a un fluido entre diferentes cámaras, y lo que obtenemos es el principio de multiplicación de fuerza para con mínimo esfuerzo poder obtener grandes beneficios. En el caso de una turbina hidroeléctrica, el fluido de trabajo es agua que cae y hace rotar, hace mover, girar, el cual me da un movimiento rotacional de la turbina a través de la entrada del fluido, en este caso el agua, a los álabes de la turbina, que va a un generador de energía. Notamos dos aplicaciones de los fluidos. Por lo tanto, el fluido puede considerarse, puede ser sólido o gaseoso, y va en función de la fase en la que esté, bajo sus características físico-químicas. Entonces, la diferencia entre un sólido y un fluido es que se hace en la capacidad de la sustancia para oponer resistencia a un esfuerzo cortante, lo que se llama esfuerzo tangencial definido anteriormente. Un sólido tiene una resistencia mucho más alta a un esfuerzo cortante que un fluido. Pero imagínense que nosotros, una persona se lanza desde un trampolín o desde una cierta altura a una piscina o a un cuerpo de agua, y si el ángulo de entrada no es el correcto, el incremento de superficie, si ese ángulo de entrada no es correcto y al variar me está incrementando el área de contacto, la superficie y el impacto o la fuerza cortante al fluido es mucho mayor si variamos el ángulo. Claro, nunca como un sólido, pero entonces va en función de quién, va en función de varios aspectos. Densidad del fluido, velocidad con que se aproxima el móvil al fluido, ángulo de incidencia para generar el corte tangencial en el fluido. Entonces, nótese lo que estamos mencionando, varias características y condiciones en un fluido. De esta manera, visualizamos el estado de la materia, una condición sólida y una condición fluido, donde tenemos una subdivisión para el fluido, como ya lo hemos mencionado. Así que el sólido se clasifica en una forma de volumen definida, no tiene mayor clasificación.
Pero el fluido lo tenemos tanto en líquido como en gas. Y en líquido, una de las características que el fluido es incomprensible, cambia su forma sin variar el volumen. Más sin embargo, para el gas son comprensibles, es decir, puede comprimirse o expandirse su volumen. Por eso es que el líquido no varía el volumen, pero el gas sí varía el volumen. Es la gran diferencia. Cabe la salvedad de decir que hay procesos criogénicos que son altas presiones y altas temperaturas, donde en la industria petroquímica los líquidos sí generan variación de volumen. Pero, por eso es lo que dije al principio, si esas características particulares, altas presiones y altas temperaturas, son unas condiciones muy particulares, no es objeto de estudio en este curso. Simplemente es para información general. Después de haber visto definiciones de fluido, aplicaciones y ciertas características, veamos su clasificación. ¿Cómo se clasifica? Fluidos ideales, tenemos fluidos reales, entre otros. Entonces, como mencioné, tenemos los ideales, los reales, los newtonianos y los no newtonianos. Es decir, tenemos 4 tipos de fluido, o 4 grandes grupos en la clasificación de los fluidos. ¿Quiénes son los ideales? Son aquellos que son incomprensibles y sin resistencia interna al fluir, al flujo, por su ducto, por su elemento que lo está conteniendo. Es decir, que tiene una viscosidad cero. En el caso de estudio, si la viscosidad es cero, estamos considerando que, bueno, esto es el caso ideal. Si no hay viscosidad, fluye fácilmente y no hay pérdidas por calor asociado en ese trabajo del desplazamiento de un punto A a un punto B del fluido. Entonces tenemos un ejemplo, vemos que el helio a temperaturas muy bajas tiende a comportarse como un fluido ideal. ¿Quiénes son los fluidos reales? Todos aquellos con la cualidad de ser viscoso o comprensibles. Es decir, aquellos que tienen un índice de viscosidad diferente a cero, es decir, mayor a cero, y se puede comprimir, o caso contrario, expandir. Entre ellos tenemos lubricante para, para carro, para motor de combustión interna, podemos tener un gas refrigerante, un sistema de aire acondicionado, el cual se comprime y se expande. Y tiene una viscosidad. De hecho, los gases refrigerantes en su componente tienen una porción, una partículas, una
Sí, unas partículas, una porción de lubricante que ayuda a fluir y evitar que el desbaste sin lubricación entre el contenedor, la tubería o el ducto o el elemento que contiene el fluido en su paso o desplazamiento de un punto A a un punto B, hablando de manera general. Los newtonianos son los que poseen una temperatura constante. ¿A qué nos referimos con una temperatura constante? Perdón, una temperatura constante, no, una viscosidad constante. Es decir, que la viscosidad no varía en función de ninguna perturbación externa. Es decir, que si está frío, tiene temperatura alta o tiene temperatura baja, su viscosidad es constante. Dice que en los reales, en el caso que está comentándolo para un lubricante, un aceite para un motor de combustión interna, la viscosidad baja en función de qué? De la temperatura de trabajo. No es igual la temperatura en el momento que el motor está frío o está arrancando al encender a después de que está trabajando cierto periodo de tiempo. Entonces, hay ciertas particulares en esos fluidos, ese aceite, que es donde hay las clasificaciones en monogrado o multigrado, dependiendo de la característica de aplicación. En este caso, el tipo, el año, la condición, la revolución, la temperatura de trabajo de un motor de combustión interna, para que tenga conocimiento. Entonces, si la temperatura varía o las condiciones externas varían, ¿qué cambia? Las fuerzas que se le aplican a este y cómo este responde en función de dichos esfuerzos cortantes, de mayor tenacidad o con menor tenacidad a dichas fuerzas. Entre ejemplos, fíjense, tenemos glicerina, aceite de silicona, aceite de hidrocarburos livianos. Aceite de hidrocarburos livianos fue el caso típico, el ejemplo que le coloqué para un aceite de motor de combustión interna. ¿Y cuáles serían los no newtonianos? Aquello cuya viscosidad varía con la temperatura, eso es lo que le dije, es el caso contrario, o la tensión cortante que se le aplica. Tenemos entre algunos ejemplos de estos fluidos no newtonianos, pinturas, gel o champú. Para que tenga, son fluidos, los conocemos de uso cotidiano, de nuestra vida cotidiana, el día a día, más sin embargo, pasa desapercibido como un fluido no newtoniano. Es decir, que tiene variación de viscosidad según la temperatura, por ende, las fuerzas que se le apliquen a él. En tal sentido, las propiedades de los fluidos tenemos densidad, presión, viscosidad, peso específico, tensión superficial, cavitación y capilaridad. Todas estas propiedades son características propias de los fluidos y sus magnitudes, sus valores varían en función del tipo de fluido, como lo habíamos visto en la clasificación de la lámina anterior. Entonces, estas son nuestras variables a considerar en el momento del análisis y abordar
soluciones de problemas orientados con los fluidos, o donde los fluidos es el elemento de trabajo y dar un aporte a la solución del problema que estamos abordando. Definiendo la densidad, vemos que esta es la masa dividida por el volumen. La letra con que se representa la densidad es Rho. Así que es una letra griega que establece la R en griego, la llamamos Rho, es masa sobre unidad de volumen, es decir, que su unidad vendría siendo kilogramos sobre centímetros cúbicos, sobre litro, sobre metros cúbicos, que son unidades de volumen. Y observamos que mientras más hacia el fondo de este vaso que vemos aquí, el fluido se deposite más en el fondo, fíjense que la densidad es mayor. Como vemos acá, mientras más hacia el fondo vaya, quiere decir que tiene una densidad mayor. En este caso, tenemos alcohol, aceite de oliva, alcohol aquí, aceite de oliva, agua, jabón, líquido y miel. Fíjense que la mayor densidad es, en este ejemplo, para el caso de la miel. El agua, recuerden que es nuestro patrón referencial de densidad. El aceite tiene menos densidad, el aceite de oliva tiene menos densidad. En este ejemplo se ve que el agua. Es decir, flota cuando está en contacto con el agua, pero el jabón líquido tiene una mayor densidad y él también se va hacia el fondo. Su densidad es mucho mayor a la del agua. Por lo tanto, si sabemos que la densidad es masa por unidad de volumen, donde tenemos que sería kilogramos por, digamos, por metro cúbico. Vemos que la viscosidad es una medida de resistencia a la formación angular. La forma, pues, cómo se manifiesta la capacidad de fluir más o en menos condición de un fluido. Recuerden que fluir es el desplazarse de un punto A a un punto B de un fluido. Así que tenemos acá, este fluido tiene mayor viscosidad. ¿Por qué? Porque tenemos un tiempo, los dos simultáneamente se vierte sobre un recipiente de igual volumen y a la misma temperatura, y al transcurrir de un tiempo determinado, como lo vemos acá,
Vamos acá a nuestro tiempo. En el caso, digamos que este es el A, el fluido A, y este es el fluido B. El fluido B llena más rápido el recipiente que el fluido A. Es decir, que el fluido B tiende a ser menos viscoso que el fluido A, bajo condiciones iguales, temperatura y tiempo. Entonces, sistema viscoso, este es menos viscoso. Viscosidad, resistencia a fluir. Acá mostramos las propiedades de los fluidos, pero ya a nivel, una magnitud escalar, donde tomamos como referencia el agua a una presión determinada, en este caso la presión de referencia es un bar. Recuerden que un bar es para el sistema internacional, que es 1.037 PSI. Así que tenemos temperatura en grados centígrados. Tenemos la densidad en kilogramos sobre metros cúbicos. Tenemos el módulo de electricidad, esto es para el corte, en la unidad Newton sobre metro cuadrado, es decir, fuerza sobre unidad de superficie. Tenemos la viscosidad cinemática, que es la viscosidad de desplazamiento de fluido en metros cuadrados por segundo. Tenemos la tensión superficial, que es un corte de Newton por cada metro. Y tenemos la presión de agua o presión de vapor en el ambiente en kilopascal. ¿Por qué presión de vapor? Porque las temperaturas van aumentando, incrementándose desde 0 grados, en este caso hasta 25 grados centígrados. Fíjense que esto viene siendo la temperatura ambiente. Este viene siendo, los 25 viene siendo mi temperatura ambiente. Y este es el punto de congelación, ¿cierto? Aquí tenemos nuestro punto de congelación. Entonces esto es el ambiente. Y este es nuestro punto de congelación. Y esto es nuestro rango. Nuestro rango. Nuestro abanico. Y vemos a 0 grados la densidad del agua es 999,8 kilogramos por cada metro cúbico. Y a 25 grados varía, ¿cierto? Varía la temperatura, tenemos 997 kilogramos por cada metro cúbico. El módulo de electricidad, fíjense. ¿Por qué a 0 grados y no menos de 0 grados? Porque
es el punto de que donde comienza la congelación, la solidificación, en esa etapa de transición entre líquido y sólido. Ese punto triple, perdón, punto triple no, entre líquido y sólido, punto doble. Tenemos la viscosidad cinemática, fíjense, a menos fluir y a más capacidad de fluir. La tensión superficial, que es el corte a 0 grados y a 25 grados. Y la presión de vapor a 0 grados, fíjense aquí cómo se incrementa la presión de vapor. Es decir, que si hay variación en las condiciones de las propiedades de un fluido cuando estamos hablando en función de su temperatura. Esta es nuestra variable dependiente, es la temperatura, y las dependientes son las otras que tenemos aquí: densidad, módulos de elasticidad, viscosidad cinemática, tensión superficial y presión de vapor. Todas dependen de quién, de la temperatura. Estos son unos puntos clave en el momento de nosotros debemos hacer el análisis de nuestro estudio. Está claro las condiciones de trabajo y las condiciones estándar determinadas para un fluido. Si es temperatura ambiente, si es temperatura diferente al ambiente, temperatura. Bien, acá vemos una aplicación. Tenemos una superficie, un elemento y su otra superficie, y ambas unidas por este soporte de goma, ¿bien?, que tiene un ángulo de incidencia, el cual va a permitir el corte. Entonces, recuerda que vamos a tener una fuerza de corte, una fuerza axial, una fuerza de tiro, una fuerza de empuje. Él va a dar el comportamiento de cómo se va a generar el corte de la goma que está uniendo ambas placas. Esa goma puede ser completamente sólida o puede ser hueca, donde esté en su interior contenga aire, depende de su aplicación. Así que debe estar en su condición de equilibrio, y mientras mayor sea el ángulo de incidencia para el corte, mayor va a ser la probabilidad de cizallamiento o corte de la goma, de esa sección de unión. Si nosotros hacemos el análisis, vemos el análisis, un diferencial de área para un punto determinado. Recuerden que es una parte muy pequeña, donde tenemos una fuerza tangencial, F de T, una fuerza normal y una fuerza que actúa. Esta fuerza que actúa es la resultante. Fíjense que esto es una componente rectangular donde tenemos, esta es nuestra fuerza resultante. Nuestra fuerza resultante es la que vamos a generar, que es este señor que tenemos acá. Es decir, que tenemos, para la normal no es más que la fuerza en A por su diferencial del área. Y la tangencial, o hay corte, una cortante, la fuerza tangencial por su diferencial de área. Cabe señalar que los fluidos de reposo, sus condiciones tangenciales deben ser igual a 0. Así que la presión es el único esfuerzo
normal que existe. Muchas gracias por su atención y hasta nuestro próximo encuentro 5.